Hola amigos, ¿cómo están? Enrique Villanueva con ustedes, transmitiendo desde el canal de espiritualidad. Eh, Venimos siguiendo el estudio del curso de milagros por más de 7 años en este canal y ya ven que recientemente hemos completado el estudio de lo que es el libro de texto y pues yo les había comentado hasta fin de año. No tengo planes específicos acerca de lo que se va a hacer en relación al curso. Todavía estoy pidiendo inspiración para ver si vamos a continuar con el manual para el maestro o si vamos a hacer la instrucción de las lecciones, que no estoy seguro, o si nos vamos a ir al manual de psicoterapia. Todo eso es una posibilidad que estoy todavía barajando en mente, pero les digo, definitivamente continuamos con la instrucción el año 2021. Y no quería dejar pasar estos días sin darles contenido de calidad, más información ahora en relación, obviamente, a la espiritualidad. Así que aprovechando este espacio y que muchos de ustedes esperan que los lunes y los miércoles hablemos de esta temática, hoy día tengo un invitado muy especial. Él ya me ha acompañado antes en el canal de La ansiedad me tiene miedo. Él es un psiquiatra que ha incursionado en el campo de la espiritualidad y se está haciendo muy conocido en Sudamérica y en España con la temática de lo espiritual, la mecánica cuántica y otros tópicos. Y a mí me fascinó la idea de que una persona con una mente tan racional haya combinado también el aspecto espiritual, porque como humanos somos una integración de ambos, ¿verdad? Así que por eso hemos invitado antes, invitamos otra vez a Hernán Orlandini a que nos acompañe el día de hoy en nuestro canal. Así que vamos a darle la bienvenida a Hernán para conversar un poco con él acerca de un curso de milagros. ¿Qué les parece? Hernán, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola a todos. Gusto tenerte acá otra vez, bueno, en el otro canal. Y hoy día, conversemos acerca de espiritualidad en términos generales, hablemos del curso de milagros que sé que también has estudiado y enrumbemos esta plática por donde nos quiera conducir el espíritu, si te parece. Así es, invoquemos al espíritu y que Él nos guíe. Totalmente de acuerdo. Oye, Hernán, la pregunta, y que la acabo de plantear, ¿cómo es que una persona que tiene un trabajo que está orientado a lo intelectual, lo racional, el trabajo con la mente, la psiquiatría en tu caso, incursiona en el plano de la espiritualidad para que la gente que está aquí reunida te vayan conociendo un poco? Cuéntanos. Bueno, como te contaba la vez pasada, cuando hablamos en el canal de ansiedad, eh, cuando estudiaba medicina también tenía una búsqueda espiritual al mismo tiempo. Y en ese tiempo llegó a mi vida Louis Hay, que a través de la sanación, con su método de las afirmaciones positivas y a través del curso de milagros, que yo en ese momento no tenía mucha idea de qué se trataba y no sabía muy bien sobre esta técnica, ya un poco resonaba en mi mente esto del curso de milagros, ¿no? Y de la espiritualidad. Eh, y bueno, hace aproximadamente un año y medio, es que empecé a estudiar el curso realmente, empecé a estudiar el libro de texto y empecé con las lecciones. Y realmente fue un cambio de percepción, que es de lo que el curso trata, ¿no? Es un entrenamiento mental y un cambio de percepción de nuestra mente. Y no está para nada alejado de la ciencia, no está para nada alejado de la física, no, está íntimamente relacionado, ¿sí? Así que pude unir tanto la medicina como la psiquiatría y la salud, la enfermedad y también la espiritualidad a través del curso de milagros. Así que, bueno, todo aquel que llegó al curso y pudo tener contacto con él y si siguieron sus lecciones y demás, creo que ya tiene un poco visto este tema. Así que bueno, Enrique, no sé si en tu caso vos hiciste la lectura del libro de texto, ¿no? Pero las lecciones poco a poco te van llevando a un entrenamiento mental que va cambiando la percepción del mundo como lo conocemos. Claro, claro. Mira, yo originalmente leí el texto solamente y tenía 17 años cuando lo agarré. En esa época, ni siquiera se vendía el libro en el formato actual del libro azul, sino que lo hacían copia cero.
y se los pasaban a los chicos así. Entonces yo había ido a un retiro católico y como un secreto los muchachos ahí se lo estaban pasando. Fíjate, estaban fumando marihuana y estaban con el paquete del curso de milagros ahí. Y entonces estaban leyéndolo y me dijeron, ¿has oído el curso? Y yo decía, no, ¿qué es eso? Y me pasaron el material. Entonces me pongo a revisarlo y me enganché de una manera brutal con la lectura. No lo pude soltar. Les tuve que comprar el paquete de las copias Xerox y ya me las llevé a mi casa y pues lo leí por mi cuenta. Y me lo leí de una sola, o sea, no pude detenerme. Llegué al final y me quedé con un sentimiento de vacío, de que yo no tenía la experiencia humana suficiente como para poder divulgarlo, porque era demasiado el volumen de lo que había recibido. Y te digo que para mí tuvieron que pasar años de soltar el material, olvidarme de él por completo, dejarlo así en el olvido hasta que tenía ya mis 35 años, cuando una persona me lo regaló y yo dije, ¿qué es este material? ¿No? Ya ni lo había reconocido porque ahora venía bien formateado y todo. Entonces empiezo a leerlo y dije, este es el curso, es lo que yo leí. Y justamente ese día me llaman de un grupo aquí en Banais y me dicen que el instructor les había dado seguimiento en el estudio se había ido y que ellos querían a alguien nuevo. El instructor les daba estudios de espiritualidad y ellos me dijeron, bueno, si yo podía hacerlo en lugar de este señor que estaba viajando. Y yo justo traía el libro en el auto, me lo acaban de regalar. Entonces me preguntaron, ¿qué nos pudieras enseñar? Y yo les digo, bueno, tratemos el curso de milagros. Y ahí inició para mí un ciclo de instrucción de varios años con grupos físicos, ¿no? Porque surgieron grupos en Banais, en Silmar, en diferentes ciudades. Y incluso viajé a San Leandro, me iba al norte de California, por todos lados haciendo la divulgación. Y para mí era reactivarme, ¿no? Ahora ya tenía la experiencia, ya había pasado por una serie de experiencias de vida, viajes y cosas que habían enriquecido y que me ayudaban a poder brindar el curso de manera más clara. Siempre me acuerdo el impacto que me causó el curso. ¿Qué fue lo que te enganchó en el curso? ¿Fue solamente la referencia de que grandes autores como Louise Hay lo habían hecho o cuando ya empezaste la lectura hubo algo que te hizo el anzuelo? Tal cual. Bueno, primero me llama la atención, Enrique, eso de qué parecidas, ¿no? Las historias. Creo que cuando nuestra conciencia está preparada para el curso es que llega a nuestra vida, ¿no? Porque yo lo había escuchado desde Louis Hay, desde Deepak Chopra, pero no podía acceder al curso. Sin embargo, cuando mi conciencia estuvo preparada, ¿no? Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, dicen, ¿no? Entonces, es ahí que apareció el curso y cuando empiezo a leer, al principio creo que esto nos pasa a todos. Hay como cierta resistencia. Primero porque está escrito en metáfora, porque tiene un lenguaje muy religioso y porque es bastante complejo de comprender. Es un lenguaje que hay que ir comprendiendo paso a paso y que cambia el mundo, cambia la percepción del mundo tal como lo conocemos. Es un desaprender en realidad. Entonces hay muchísima resistencia. Acordémonos que el curso en realidad es un golpe a nuestro ego, porque hay que desaprender y hay que disolver el ego en realidad. Entonces, igualmente, por más que haya resistencias, cuando uno se pone a leer el curso, lo que sucede es que nos lleva indefectiblemente a un estado de paz. Por más que el lenguaje sea incomprensible, por más que haya muchísima resistencia, uno empieza a leer y automáticamente llega a un estado de paz. Se conecta con el aquí y ahora. Entonces, eso fue lo que más me enganchó, fue lo que más me sedujo del curso. Y fue esa búsqueda que tuve durante todo ese tiempo que fui buscando diferentes corrientes espirituales, desde el budismo, desde el hinduismo. Y cuando llegué al curso dije, es por acá. Y cuando me di cuenta de que Helen Schucman en realidad había tenido una canalización y quien le estaba hablando era la voz y la voz de Jesús, dije, con razón, estas palabras resuenan tanto en mi mente y me llevan a este estado y produce tal estado de paz. Oye, Hernán, y pensándolo ya como abogado del diablo, ¿verdad? Desde la posición del racional, ¿no te provocó como psiquiatra cuestionar el hecho de que Helen hubiera canalizado? ¿Qué tal si estaba loca o algo así? ¿Se le había zafado un tornillo? Bueno, lo podemos ver desde diferentes
ángulos. Si uno lo puede interpretar tal cual, como una psicosis, ¿no? Y como que esa voz que ella está escuchando es producto de una patología. Pero el mensaje, indefectiblemente, a todos nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrar nuestra paz, a encontrarnos con el amor. Entonces, si fue o no una patología, no lo sabemos. Qué Lo que gran- sí sabemos es que el patología. mensaje fue, perdón, ¿sí? Te decía, qué grandiosa patología, si es que lo fue, ¿verdad? Exacto. Lo importante fue que el mensaje fue grandioso. Exacto. Es interesante que hayas podido darle ese giro, ¿no? Porque obviamente, eh, si yo me enfoco en el área de la salud mental, tengo que cuestionar el asunto y sin embargo el contenido te pareció más bello. Yo recuerdo cuando años atrás, mi papá me trajo un material era un hospital psiquiátrico muy famoso en mi país, en Perú, y eran las pinturas y los dibujos hechos por los enfermos mentales. Y yo me quedé totalmente fascinado de los colores, de la creatividad, de la expresión. O sea, ni siquiera a los pintores conocidos los admiré tanto como estos, ¿no? Que podían irse a un grafismo infantil o podían crear un colorido que era impensable y me pareció fascinante el arte de los locos, entre comillas, porque en Uh-huh. el arte no eran locos en absoluto, pero claro. Totalmente. La locura y la genialidad van de la mano, yo no sé cómo lo veas, pero ahí definitivamente se imbricaron muy bien en el curso de milagros. Totalmente. El hecho de que haya una patología mental no quiere decir que esa persona no tenga algo interesante para decirnos, que tenga un mensaje y que ese mensaje no venga de alguien que no está en este plano. Ujú, claro. Y tú sabes que Helen, antes de recibir el curso de milagros, empezó a tener una serie de sueños vívidos, una secuencia de sueños que prácticamente la guiaron al momento en el que ya empezó la aparente canalización. En esos sueños dice ella que veía que caminaba por una playa, que desencallaba un bote con una persona que estaba ahí con ella, Uh-huh. que ella primero no identificó y después cree que era Jesús, pero no era un Jesús de barba, era un tipo de cabello corto. Posteriormente Uh-huh. ella ve que entra a una caverna y encuentra un rollo de papiro que ella extiende y al momento de extenderlo ve las palabras Dios es. Y a ella le parecen tan bellas las palabras que decide quedarse con esa frase en lugar de extender el rollo hacia la derecha, que le va a indicar el futuro de la humanidad, o a la izquierda, que le va a indicar el pasado de la humanidad. Ella prefiere romper con el tiempo y quedarse con esa frase eterna, Dios es. Qué Entonces, maravilla de sueño, ¿no? Pero en ese momento dice ella que escucha la voz que le dice, al fin has conseguido pasar la prueba. Y ella despierta con ese sentimiento, ¿no? Ha pasado una prueba. uh-huh. Y es entonces cuando ella empieza a escuchar la voz que le dice, esto es un curso de milagros, esto, es disponte. un curso, Ujú, esto es un curso de milagros. ¿Sí? Y estuvo 7 años canalizando esa voz, ujú, canalizando el mensaje, ¿no? Y es ahí que con su colaborador crea una guía para la paz interior, ujú, que justamente creo que ayer leí la noticia de que fue el aniversario del fallecimiento de uno de los colaboradores, creo que eran 3 los que formaron ujú. esta guía para la paz interior, porque ellos entraron en una crisis muy profunda, lo que para la espiritualidad es la noche oscura del alma, ¿no? Una crisis muy profunda donde ambos dijeron, tiene que haber otra manera, tiene que Exacto. haber otra manera de ver las cosas, tiene que haber otra manera de hacerlo. Y automáticamente aparece esta percepción y esta voz que le dice, esto es un curso de milagros. Y es lo que el curso dice, ¿no? Cuando uno ve miedo, cuando uno ve culpa, cuando uno ve separación, lo primero que hay que pedir es, quiero ver esto de otra manera. Exacto. Helen Shackman, es interesante que ella estuviera en el campo de la psicoterapia, ¿no? Porque ella misma pudo cuestionar el tema de la voz que estoy escuchando. O sea, ¿me estoy volviendo loca o de verdad estoy recibiendo algo? Y el tema es que ella, sabiendo que no tenía el criterio adecuado para juzgarse a sí misma, va con su colega, con el colega con el que antes había tenido las rencillas, las dificultades, que era Uh-huh. William Tedford. Y le plantea eso, mira, estoy escuchando una voz. Y parece que Tedford le dice, bueno, si la voz no te está diciendo que te hagas daño, que le hagas daño a alguien, probablemente está aflorando de tu subconsciente algún contenido reprimido, algo de Uh-huh. eso.
escribe, deja que salga. Y ella agarra lápiz y papel y empieza el dictado de esta filosofía maravillosa del curso que ha transformado la vida, yo digo, de millones de personas. Y conforme pasa el tiempo, siento que la vigencia de la información que comunica se hace cada vez más y más poderosa. Como el curso mismo lo Sí, dice, ¿no? Las ideas que se comparten se hacen cada vez más poderosas. Y el curso está en este proceso de continuo crecimiento y expansión. de Ahora, extensión, ¿no? ujú, Cambiar la proyección, que es del ego, por la extensión, que tiene que ver con el espíritu. Extender el amor que somos. exactamente. Y ahora, es interesante que haya surgido del campo de la psicoterapia. Eran psicólogos trabajando en la Universidad o el Centro Médico de la Universidad de Columbia. Que estas personas hayan sido los receptores del material es interesantísimo, porque es un cuestionamiento de la psiquis humana, es un cuestionamiento a cómo nos organizamos también como sociedad. Creo que vino realmente a transformarlo todo desde unos orígenes relativamente humildes, ¿no? Porque nadie tomó en cuenta el tema en el inicio y ahora resulta que se ha traducido a más de 35 idiomas, está por todo el planeta, los autores de bestsellers más importantes han pasado por el estudio del curso de milagros. Ahí tenemos a Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Louise Hay que mencionaste, y, y tantos otros. Sí, sí, sí. Y qué ruptura para esa estructura mental, ¿no? De venir de la psicoterapia, incluso eran ateos. O sea Ujú. que empezar a escuchar una voz que le está hablando en metáfora y en un lenguaje tan asociado al catolicismo, Ajá. era muy, muy fuerte para ella, ¿no? Y a la vez también con un lenguaje tan religioso y tan místico, tan espiritual y tan de rompiendo con tantos patrones, ellos estando en la capital, o sea, en el centro del capitalismo y del imperio del materialismo, esto de así como doy, recibo, ¿no? Ajá. Eh, cómo romper todos esos patrones que ya estaban instalados en esas mentes y que Ujú. ella lo único que hacía era rendirse a esa voz y Ajá. empezar a escribir y transmitir ese mensaje. Y ahora, este rendirse que mencionas tenía también sus restricciones, ¿no? Porque ella, por ejemplo, si tenía que ir a comprar, ella dice que ya detenía el dictado y se iba a comprar. Cuando regresaba, agarraba el lápiz y el dictado continuaba exactamente en la última palabra que había recibido. Qué genial. También cuenta ella en su biografía que había momentos en los que ella leía lo que acababa de recibir y ella decía, no puede ser. Y entonces ella lo corregía a su manera, como ella creía que debía ser. Y resulta que luego cuando volvía el dictado, ella se daba cuenta que lo que había corregido estaba mal, que era lo que originalmente se le había dicho. Entonces tenía que regresar a volver a poner las cosas como se le habían dictado originalmente. O sea que el dictado Sí, era literal, palabra por palabra. Eso es impresionante, ¿no? sí, ¿Cómo hubiera sí, sido sí, porque era otro idioma? realmente una canalización. Era Mm. una canalización y no era un escrito, no era una creación de su mente. Ahora, tú como psiquiatra, ¿cómo puedes hacer la diferencia? Por ejemplo, si tú tuvieras un paciente, ¿no? Que esté en Sí. una psicosis y te dice, estoy escuchando al Espíritu Santo, y ¿cómo haces la diferencia? ¿Cómo puedes tú poner a uno acá y decir esto sí y esto no? Esto es una psicosis y esto es una canalización auténtica. Bueno, yo creo que para no entrar en la patologización de todo y poner todo en, en medicar absolutamente todo o en tratar absolutamente todo como una patología, tiene que ver con el daño, ¿no? Cuán nocivo es para la persona, cuán nocivo es para el resto de la humanidad, digamos. ¿Hay riesgo de vida? ¿No hay riesgo de vida? Creo que ese es un parámetro fundamental. En este caso, el mensaje que ella estaba recibiendo, en realidad no había riesgo ni para ella ni para terceros. En Ujú, realidad era un mensaje de paz, era un mensaje de amor, un mensaje de perdón, de gratitud. ujú. No había más que eso y tampoco había un deterioro de su vida. Ajá. Ella podía continuar teniendo su vida diaria sin tener deterioro, simplemente ella estaba canalizando una voz, estaba llegando un mensaje. Entonces, creo que no hay que poder diferenciar en eso, ¿no? Y no lo estaba padeciendo. Creo que el sufrimiento también
es un punto clave. Claro. Había un cuestionamiento al inicio. Parece ser que ella no estaba segura de la fuente y no ha sido sino hasta que avanzó un poco en el recibir este dictado que se dio cuenta de que podía identificar a la voz como el Jesús histórico, ¿no? Recién entonces ella como que tomó nota de esto y se le hacía a ella demasiado grande, o sea, como que no terminaba de creérselo aún cuando lo estaba recibiendo. Tiene que haber sido una suerte de conflicto interno, digo. Y te digo algo, yo siento que esta suerte de prueba a la que ella fue sometida, siento que todos somos sometidos a esa prueba, sin excepciones, todos los seres humanos, solamente que la mayoría no somos conscientes de eso. Y, y lo digo porque en algún momento a mis 17, 16 años yo tuve un sueño donde vi que se me presentaba un libro, el libro estaba abierto, yo sabía que si lo miraba a la derecha iba a ver el futuro de la humanidad, si lo miraba a la izquierda iba a ver el pasado, y yo estaba tan desesperado por información y conocimiento que el anciano que estaba ahí parado a mi lado me empujó, me dijo no. Y yo le decía, pero me has traído hasta acá, tengo que tomar la información. Y yo me acerqué otra vez al libro, me volvió a empujar para atrás y me dijo, no, señor, así no es. Y yo me di cuenta de que no había pasado una prueba. En ese momento sentí que estaba representando a la humanidad y había fallado fatalmente, había decepcionado a la humanidad entera con mi falta y me sentí pésimo. Y el anciano en ese momento me asignó otra función. Eso fue como que me salvó la vida, porque yo creo que me iba a matar después de eso, pero era el sentimiento de que fallé en la prueba y sin embargo todavía puedo hacer algo, ¿no? Y de alguna manera he venido a colaborar con esto. Pero siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado la prueba? ¿Hubiera recibido otra versión del curso de milagros en español o qué hubiera sido? Porque te digo, he conocido otras personas que les ha ocurrido lo mismo, han tenido un sueño similar, donde el tema del tiempo y la eternidad parecían estar implicados como símbolo. Y la mayoría de los casos no pasan la prueba. O sea, no la pasan, pero siempre se les asigna otra función paralela. Entonces yo digo que la humanidad entera está sometida a eso. O será nuestra patología, ¿verdad? No sé. Si es una patología, yo la estoy disfrutando. Sí. Yo la estoy disfrutando. Pero en el caso de Helen, esto de poder romper con la línea de tiempo de pasado, futuro y poder instalarse en el aquí y ahora, Dios es, me parece increíble el mensaje. Bueno, Hernán, hay más de 300 personas aquí, casi 400, y déjame ver quiénes nos están saludando para luego continuar con esta conversación tan interesante contigo acerca del curso de milagros y la espiritualidad. Hay muchos compatriotas tuyos argentinos, aquí está Yuri saludándonos, desde Canadá también está Lucía Espinosa, hola Lucía, María Edith Massini también desde Argentina, desde Puebla, México está Inés Flores y desde Buenos Aires, Argentina, Elisa Llanera. Tienes muchos seguidores argentinos, amigos. Están por acá. A ver, ¿quién Bueno, más? gracias. También Claudia Cabrini de Argentina, de México, María Isabel Sandate, Mérida, Yucatán también está presente, Laura Flores, y bueno, amigos desde Colombia, Adriana Patiño y tantos otros que están por acá. Gracias a todos. Les digo, conforme vayan surgiendo las preguntas acerca de la conversación que estamos teniendo aquí con Hernán, ustedes pueden escribir la palabra pregunta o la palabra comentario en mayúscula y yo voy a tratar de leérselas, Hernán, en cuanto ustedes la coloquen allí. ¿Okay? Hernán, vamos a pensar en esto ahora. A mí me pasó que conforme avanzaba en la lectura del curso, obviamente como terapeuta tenía que cuestionar un poco lo que estaba escuchando, el alcance del tema del perdón, que en inicio quizás hasta parece excesivo, o el tema de darle todo a todos, es como, me quedo absolutamente en la nada. Pero también me golpeó mucho el tema de lo temporal, el tiempo. Había momentos que incluso decía cosas que yo me rehusaba a pasar por alto. Era como cuando el curso decía, ustedes tienen la ilusión de que viajan hacia el futuro, cuando en realidad están yendo al pasado, ¿no? Y yo decía, o sea, eso fue a los 35 años, ¿no? Pero no lo dejé. Dije, si esto es verdad, todo tiene que ser verdad. Entonces lo subrayé, Claro. bien, marqué, le dejé notas, y conforme han ido pasando los años, he ido validando esto en relación a teorías modernas, tanto de la mecánica cuántica como de la teoría del desdoblamiento del tiempo, que realmente te explican con claridad por qué es que estamos viajando no hacia el futuro, sino hacia el pasado, al punto de retorno del que salimos. Exacto. ¿Cómo ves tú el tiempo en el curso de milagros? ¿Cómo lo entiendes tú? Bien, yo creo que
el cuento que nos contamos es que somos el efecto de una causa horizontal. Es decir, somos hijos de un hombre y una mujer que decidieron un día unirse y tener un hijo, y estamos en este cuerpo. Incluso creemos que nuestro espíritu está dentro del cuerpo y que el cuerpo es el envase. Entonces creemos que somos el efecto de una causa horizontal. Y en realidad, cuando empezamos a entender que somos el efecto de una causa vertical y que somos hijos de Dios, a imagen y semejanza, y que incluso no hay tal separación, y que nunca nos separamos de esa fuente, y que no estamos tampoco separados de otros cuerpos, incluso del todo, de todo el universo. Ajá. El tiempo empieza a ser una ilusión. Exacto. Porque ya no existe la horizontalidad, solo Claro, existe la verticalidad. en la horizontalidad tenemos la distancia entre causa y efecto. Y a esa distancia Exacto. le llamamos tiempo o también le llamamos karma, Exacto. ¿no? Exacto. Fíjate cómo el karma y el tiempo están íntimamente imbricados. Por eso cuando la gente me pregunta, pero el karma, tengo que pagarlo. Y yo les digo, no, si tú funcionas en la causa-efecto original. El padre como causa y el hijo como su efecto. En ese caso solo hay eternidad, ya no hay la necesidad de estirarnos en el tiempo para ahora pagar lo que creemos haber hecho en el pasado. Una ley superior Exacto. aboliendo una ley inferior, ¿verdad? Bien. Visto desde el ego, creemos que siempre vamos teniendo una causa y efecto. Es por eso que la psicoterapia del curso de milagros siempre va a la causa. Uno sanando la causa es que deja de ver el efecto en el mundo material, digamos, deja de ver, ¿no?, esa manifestación, porque fue directamente a la causa. ¿Y cuál es? Sentir culpa, miedo, separación del padre. Ahí entraríamos en la psicoterapia, que por ahí, si hay mucha gente que todavía no estudió la psicoterapia del curso, tiene que ver con eso, con romper la ilusión de la separación de Dios, la separación que creemos habernos separados del Padre. Y entonces en ese material de psicoterapia se dice que la curación viene de cambiar la idea que tienes acerca de ti mismo, ¿no? Porque nosotros, mientras vivimos en esta máscara, en este disfraz de que somos esta cosa, es la negación de que somos el Hijo de Dios. Entonces, hasta que yo no reconozca quién realmente soy, yo sigo fabricándome más conflicto, más culpa y más problema. Sí, y se une muchísimo a esto que hablabas de la línea de tiempo, porque siempre que yo vea en el otro un juicio, estoy viendo el pasado, porque estoy viéndome en una línea de tiempo horizontal. Estoy viendo algún juicio que yo hice a alguien que condené en mi pasado y lo estoy viendo ahora en el presente. Ahora, si yo miro a esa persona en el presente, en el aquí y ahora, por primera vez, nunca puedo ver ese juicio, porque no existe, no es real. Si te veo por primera vez, es la primera vez que te veo. Es aquí y ahora, es hoy. No puede haber culpa, no puede haber miedo, no puede haber separación. Entonces, ya ahí automáticamente se produce el trabajo de perdón. Totalmente. Hernán, te voy a contar mi patología mental para que para poner en contexto el RBM Healing. Placer. Qué placer. Del RBM Healing, que creo que sí tienes nociones del RBM porque has visto algún video de esto, ¿verdad? Entonces, para comprensible el RBM, a veces tengo que hablar un poco de este problema mental que tengo. Lo que ocurrió es, pues, cuando mi padre estaba ya enfermo de cáncer, él ya había tenido un cáncer 3 años antes, un melanoma en un dedo. Entonces le habían amputado el dedo. Él era cirujano, imagínate. Aún sin ese dedo él había continuado haciendo cirugía y los siguientes 3 años la pasó bien. Aparentemente el cáncer no había avanzado, aparentemente. Bueno, él estaba de visita en mi casa cuando yo estaba en la cocina haciendo no sé qué cosa. Él estaba en la sala viendo la televisión.
y de pronto él ha tosido, una tos como seca, ¿no? Como... Y en el momento que él ha tosido, yo he escuchado clarísimo en mi mente una voz que me decía, acércate a él, abrázalo, es la última oportunidad que tienes de hacerlo. Y yo me quedé como, no, o sea, yo me puse en rechazo. Si él de verdad está enfermo, yo dije, yo voy a hacer lo que sea necesario, voy a buscar alternativas, voy a hacer algo para ayudarlo. No, él no se va a ir por esto. Para mí era como que si yo lo hacía, yo me rendía a el evento que iba a ser inevitable. Él se iba a ir de todos modos, ¿no? Y no lo hice en ese momento porque dije, lo voy a asustar si de plano me acerco y lo abrazo y le digo, papá, esto, ¿no? Entonces dije, no. Pero te digo, mi papá, después de este viaje, estas vacaciones, regresó a Perú y ya al poco tiempo mi mamá me dejó saber que le habían encontrado la metástasis y le habían dado 3 meses de vida. Bueno, mi papá prolongó la pelea por 9 meses y al final terminó falleciendo. Las condiciones de su fallecimiento fueron extrañas también. El momento de que él partía apareció en mi sala, en la sala de mi casa. Yo estaba leyendo un manual de budismo en ese momento, cuando súbitamente la habitación empezó a crecer, las paredes se hicieron blancas, desaparecieron los muebles, y en esa habitación enorme apareció mi papá jovencito, como un chico de 20 años, estaba más joven que yo. Y yo lo veo, él abre la boca y de su voz salía era una voz que sonaba como la voz de un ángel, resonando en toda esa habitación enorme y hueca. Y mi papá me decía, hijo, solo el miedo muere, solo el temor muere. Y en ese momento es como que yo me quedo como, no puede ser. O sea, la última vez que hablé con él por teléfono no le salía la voz. Esto no puede ser. Papá, ¿qué está pasando? Le digo. Y en ese momento empieza a sonar el teléfono y es mi mamá. Me dice, tu papá acaba de fallecer en este momento. Entonces yo me quedo como, ¿qué ocurrió? O sea, realmente vi a mi papá. Pues digo que es parte de mi patología, pero me quedó la pregunta de qué cosa fue esa voz, cómo fue que esa voz se anticipó a lo que iba a suceder. Bueno, 6 meses después del fallecimiento de mi papá, yo estoy meditando en la sala, justo apoyando la espalda en el mueble donde él se había sentado meses antes, y yo estaba en meditación cuando de pronto en mi meditación escucho la tos de él, y en el momento que escucho la tos es como que yo presto atención, mi papá está sentado a mi lado y Enrique está en la cocina. Entonces yo le digo a Enrique, tienes que abrazarlo porque es la última oportunidad que tienes de hacerlo. Y entonces me doy cuenta de que fui yo en ese futuro tratando de darle la advertencia a mi ser del pasado. En ese momento yo no sabía nada de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Te digo, este era el año 2004, más o menos. Entonces yo estaba con todas estas interrogantes, encontraba referencias aquí y allá en relación al tiempo, pero nada que me aclarara el punto de qué cosa es lo que había pasado. Eventualmente me enteré de cosas, por ejemplo, había un sacerdote que le había dado a mi mamá una oración y le dijo, si tú lees esta oración en el momento de la muerte de tu esposo, porque mi papá ya era inminente que se iba, le dijo, vas a poder ver el alma de tu esposo separándose, se va a aparecer frente a ti. Y mi mamá me decía, el sacerdote me dijo eso, pero eso te ocurrió a ti. ¿Por qué te ocurrió a ti? A mí me llamó la atención algo, de que los dos estábamos leyendo en el momento. Mi mamá estaba leyendo la oración y yo estaba leyendo en el momento que estaba leyendo el manual budista y mi papá se apareció. Yo estaba obligado a leer a velocidad porque iba a dar una charla más tarde. Mi mamá más bien leía y se concentraba en mi papá en sostener su mano. Eventualmente me di cuenta que no era la lectura de la oración, sino el movimiento de ojos. Cuando uno mueve los ojos a velocidad, estás induciéndote a la REM, la fase de sueño paradojal, es solamente que despierto. Y aparentemente eso abre un vínculo. En ese punto yo no lo podía creer todavía, pero después me enteré de una modalidad de terapia que se llama EMDR, no sé si has oído de ellos, son Eye Movement Desensitization and Processing. Claro, del EMDR surge otra más que se llama IADC, que es Induction to After Death Communication, inducción a la comunicación después de la muerte. La comunicación, sí. Exacto, un doctor americano, un psicólogo, Alan Butkin, fue el que descubre esto, que usando el EMDR a velocidad y en diferentes ángulos, se abría el panorama y la persona entraba en un estado alucinatorio en el que se comunicaba con los muertos. Entonces yo me di cuenta que al ver a velocidad me había pasado esto, pero igual no explicaba el asunto de cómo se podía hacer voluntariamente. Y ahí es donde un día viene la canalización de esta información acerca de REM Healing. No sé si tú has visto algún video específico de REM Healing que hayas subido al canal. Lo vi el video, hice tus meditaciones y todo, y tiene que ver con eso, con el desdoblamiento. No estás loco, y tiene que ver con el desdoblamiento del tiempo y con nuestro doble cuántico, ¿sí? Nuestra parte más pura, nuestra parte más santa,
si lo unimos al curso de milagros, con nuestra parte más espiritual, que vendría a ser el Espíritu Santo, ¿no? A quien nosotros invocamos para que nos dé la percepción correcta, a quien nosotros invocamos para que nos dé la visión desde los ojos del Cristo, desde los ojos del amor, desde los ojos de Dios, porque es el único que puede desdoblar el tiempo y puede ver en el aquí y ahora, puede ver a futuro, puede vernos en el pasado, porque nosotros con los ojos del cuerpo solo podemos ver carencia, separación, conflicto. Solamente podemos ver pasado Claro, eso con es estos ojos. proyectar al final de cuentas. Lo único que hacemos es proyectar. Siempre Exacto. estamos proyectando. Entonces, el REM Healing lo que hace es, cuando hacemos eso, es por eso que cuando dormimos, y ese segundo antes de quedarnos dormidos, podemos programarnos también y podemos hacer, por ejemplo, cambiar un trauma o programar qué queremos soñar, podemos proyectar nuestro futuro, qué queremos para nuestra vida, simplemente con un pensamiento, con el último pensamiento con el que nos vamos a dormir. ¿Sí? Pero a través de las meditaciones, por ejemplo, la meditación que está en tu canal, simplemente haciéndolo podemos centrarnos en nuestro presente y así cambiar nuestro futuro. Claro que lo podemos hacer, pero no nosotros desde nuestro ego, simplemente rindiéndonos a nuestro doble cuántico o al Espíritu Santo, como lo dice el curso. Así que, Enrique, no estás loco. Si no, estarías igual que Helen. Oye, sabes que bueno, a Garnier en general y a sus estudiantes no les gusta la idea de cómo he replanteado un poco el tema de unificar el doble cuántico con el Espíritu Santo, porque en la teoría de Garnier pues está la idea de que nosotros existimos como partícula en este cuerpo y como onda en el futuro Sí. del doble, ¿no? Y Uh-huh. entonces, pero desde la perspectiva de Garnier y sus teorías, pues el doble es único y particular para ti. En cambio, en el caso del REM Healing, yo lo que digo es que en el último de los futuros, en el futuro más óptimo, donde ya estamos de retorno en la fuente, ya no hay separación entre tú y yo. Por lo tanto, todos los dobles son el mismo ser, el mismo doble, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, Exacto. claro, para nosotros que estamos en la espiritualidad de repente es lógico, pero de repente para ellos no Son va. demasiados físicos y no pueden entender esto de la conciencia de unidad. Se les Mm, hace como muy difícil la conciencia de unidad, pero sí. Y me pareció súper interesante el mensaje de tu padre cuando te dice, solamente el miedo muere. ya, Era sí. el ego, ¿no? La muerte del ego. Exacto, porque uno puede pensar, Increíble. bueno, se murió tu papá, pero yo lo estaba viendo un hombre joven, perfecto, sano, que tenía sus 18, 20 años. Qué No, increíble mensaje. Qué absoluto. increíble mensaje. Me Ujú. encantó. Ya, y tan Increíble. simple, ¿no? Tan simple. Te digo, era fácil articular esas palabras por cualquier otra persona, pero tenía que hacerlo justo a la persona que se estaba yendo de este mundo. Es una súper cachetada al ego, es una quebrarte. Totalmente. Ujú. Totalmente. Mira, aquí ya la gente empieza a poner preguntas y comentarios. Dicen, me interesa mucho seguir el curso de milagros. ¿Qué debo hacer para que el Espíritu Santo me ilumine y me guíe? Dios los bendiga. ¿Cómo haces tú, Hernán, para hacer tu comunicación con el Espíritu Santo? Bueno, lo que te decía antes, generalmente cuando hay una situación en la que me encuentro pensando desde el ego, lo primero que pienso es esto, quiero ver esta situación de otra manera, porque a veces invocar una oración o hacer una de las lecciones o seguir el curso de milagros y seguir diariamente las lecciones, hay que involucrarse demasiado en el curso. Y a veces es, es un entrenamiento mental, ¿no? Sí. Pero el Espíritu Santo, como bien decías, es algo que nos involucra a todos y no es que uno sea más espiritual que otro, todos somos espirituales. Entonces, todos podemos tener esa invocación. Es simplemente pido la invocación al Espíritu Santo, pido este instante santo, quiero ver esta situación de otra manera. Ujú. Quiero ver. Después, si uno quiere involucrarse con el curso, pueden empezar las lecciones desde el día 1. Generalmente se empieza en el 1 de enero porque son 365 lecciones, o sea, el entrenamiento dura un año.
y empieza desde el 1 de enero. Yo tengo un grupo de WhatsApp que empieza ahora, el 1 de enero. Si quieren pueden unirse en mi Instagram, pueden entrar y pueden unirse al grupo. Dame los datos de Instagram para ponerlo acá. dr.hernan.orlandini. dr.hernan.orlandini. Esto es Instagram. Exacto. La idea es empezar el entrenamiento paso a paso. Las lecciones son una por día, es lo que recomienda el curso, no hacer más de una. Y lleva simplemente de 1 a 5 minutos, no más de eso. Es muy poco el tiempo, pero es mucho el cambio que se produce y lo van a empezar a ver desde el primer día. Así es. Oye, Hernán, aquí te están preguntando acerca del tema de... no, ¿dónde está la señora? Aquí está, Grecia. Grecia López Sí. dice, ¿por qué decidiste estudiar psiquiatría? ¿Y qué haces para evitar que los pacientes que tratas te causen emociones negativas con, dice, susaciones, no sé qué palabra es esa? Sensaciones debe ser, sí. Dice, yo viví estar con alguien así y no lo superé. O sea, claro, ella vivió con alguien que estaba probablemente en un estado de borderline y no pudo hacerlo. ¿Cómo haces tú que tienes que estar con gente todo el tiempo? Después de estudiar medicina me interesó muchísimo el sufrimiento psíquico, me interesó muchísimo la mente y la verdad es que me parece que hay una íntima relación entre las enfermedades físicas y el pensamiento. Así como pensamos, así son nuestras emociones, por lo tanto así vibramos y eso se manifiesta en lo físico y eso se manifiesta en toda nuestra vida. Entonces, de hecho, hay todo un campo de estudio y cada vez más de cómo nuestro pensamiento y nuestras emociones manejan también nuestra vida, ¿sí? Entonces fue que cada vez me interesó más también los trastornos mentales, ¿sí? Y cómo nuestra mente se puede también disociar y aparecen estas enfermedades como las que está nombrando, que son la psicosis, ¿sí? Para tratar con este tipo de gente y con estos padecimientos, en realidad lo que a mí me ayuda mucho es tener, en mi caso, una práctica espiritual. Como les estoy diciendo, para mí el curso de milagros fue increíble. Fue un antes y un después. Tú sabes que cometí un error y te puse Erna en lugar de Hernán. Tengo que corregir eso. Lo corregimos. Justamente el curso se trata de eso, corregir el error. Así es. Entonces, ahora sí, Hernán Orlandini, vuelvo a colocarlo acá. Y bueno, la gente está haciendo muchas preguntas aquí. A ver, Juliana dice, ¿cómo es que realmente tengo fe? Siento que es necesario para curarme de la ansiedad porque hay días que siento que no puedo con ella. Bien, ella siente que no puede con la ansiedad. ¿Cómo puede ella usar la fe en este caso para acercarse a la curación? ¿Cómo lo ves tú, Hernán? Sí, sabiendo que justamente la enfermedad es una percepción. Cuando yo empiezo a percibirme como el Hijo de Dios amado, sostenido, creado a imagen y semejanza, no puedo creer en la enfermedad. Ahí está la fe, ahí está la creencia. Entonces me empiezo a creer y a ver en salud. Soy salud. Si tengo que repetirme algo, si tengo que hacer una afirmación positiva, decir, soy salud plena, soy el Hijo de Dios amado. El Hijo de Dios no puede estar enfermo, el Hijo de Dios no puede estar en carencia, el Hijo de Dios no puede sufrir Exacto. ansiedad o cualquier otra patología. Y es simplemente decirlo con esa seguridad, con esa certeza. Yo siempre le digo a la gente que ellos no se dan cuenta hasta dónde su discurso interior está determinando la clase de experiencia mental que tienen, ¿no? Y es que se repiten siempre lo mismo y por lo mismo no se percatan de que esa repetición automática los está hiriendo. De allí que las afirmaciones sean tan importantes, ¿no? Yo siempre les digo, hasta que no cambie tu discurso interior, hasta que no haya un cambio real de mentalidad, no vas a poder ver cambios reales en tu vida tampoco. Entonces, creo que totalmente, o sea,
de repetirse estas frases, el Hijo de Dios no puede sufrir. Es como llegar a tener conciencia de la verdad. Y cuando conozco la verdad, ahora las ilusiones acerca de mí se han borrado, se desaparecen. A ver, ¿qué más por acá? Comentario de Roxana. Dice, iba manejando el trabajo con gran angustia por un problema que me aquejaba. Sentí una presencia a mi lado que me transmitió una gran paz. Supe al instante que era mi yo superior. ¿Qué le decimos a Roxana, Hernán? Bueno, que estas percepciones, qué interesante que cuando sentimos una gran paz, ¿no? Qué bueno que hayas sentido eso y no miedo, porque también nos puede dar mucho miedo. A veces da mucho miedo tener este tipo de percepciones, porque al ego le da mucho miedo en realidad desaparecer y empezar a creer en el amor, a creer en que es abundante, a creer en que es salud plena, lo que decíamos antes. Le da mucho miedo eh, creer en que va a morir. ¿Eh? Lo único que muere es el miedo, el gran mensaje de tu papá. Así es. Entonces, saber que es tu doble cuántico, tu yo superior, el Espíritu Santo, y que te dé una gran sensación de paz, qué bueno que hayas tenido esa percepción. Bueno, genial, Ahora, genial. es interesante lo que comentas, ¿no? A veces la percepción es la contraria. Yo tiendo a pensar que nosotros proyectamos sobre la realidad. Es lo que dijiste al principio, pudiera ver yo esto de otra manera, ¿no? Por ejemplo, te cuento, no sé si viste un video en el que hablaba de la última experiencia que tuvimos en el Monte Shasta cuando sentimos una presencia de un ángel. Yo nunca había sentido físicamente una presencia angelical. Digo, en sueños y en meditación lo había visto, pero Ajá. esto fue diferente. Estábamos ahí un grupo como de 50 personas. ¿Viste ese video? Te lo No, resumo rápidamente. Lo que dale, dale. Fuimos a meditar al Monte Shasta. Ya estábamos un día ahí haciendo trabajos. Habíamos ido porque coincidía nuestro viaje con lo que llamaban el Portal del León. Supuestamente se abre un portal de energía y viene energía de otros mundos y no sé. El tema es que en varios puntos del planeta iba a hacerse la meditación de manera simultánea. Era el 8 de agosto de este año. Entonces estábamos ahí y me dijeron, es a las 12 del mediodía. Entonces dije, a las 12, está bien. A las 11:50 nos estábamos poniendo todos en orden, los induje a una meditación, a cerrar los ojos, respirar en pleno día en la montaña, ¿no? Cuando de pronto yo estoy hablando y dirigiendo al grupo y empiezan a llegar cuervos de todos lados, pero cuervos por cantidades como yo no había visto. Llegaban volando y se paraban en las ramas de los árboles y graznaban y era un ruidal que no había manera de que yo pudiera seguir dirigiendo la meditación. Y yo sentí algo, o sea, como que te da miedito, pues, ¿no? De inmediato sientes que ha cambiado el ambiente, ha cambiado la atmósfera, algo malo va a pasar. Pero en ese momento viene esto que tú dijiste, quizás puedo ver esto de otra manera. Entonces lo que hice fue, no quiero interpretar, quiero que me digas tú qué es lo que está pasando. Y yo sentí como si la montaña me dijera, es como si el Shasta mismo me respondiera, esos cuervos son las sombras de las jerarquías de luz que están descendiendo. Y yo dije, ¿qué jerarquía? ¿De qué están hablando? Y en ese momento una columna de luz baja en medio del grupo y yo he cerrado los ojos, me he apoyado, o sea, apoyé una rodilla en el suelo y levanté la otra mano porque sentía como si se me cayera el cielo encima. Y de la columna ha salido este tipo que parecía como un guerrero, con unas luces que salían de la espalda y todo el grupo se tiraba para atrás. O sea, era como que algo extraordinario estaba pasando ahí. Y bueno, él se presentó como que era el arcángel Miguel y todo un rollo que nos soltó ahí. Y hubo una iniciación para todo el grupo. Y nuevamente, esta iniciación representaba a la humanidad. O sea, la humanidad iba a superar el duelo y el temor de la pandemia. Con la llegada de Miguel era como que la energía en el planeta cambia, las cosas ya empiezan a mejorar y todo este rollo. Pero me sorprendió el tema, ¿no? De que mi mente estaba interpretando el tema de los cuervos como la muerte. Vienen los carroñeros a hacerse de toda esta gente que se va a morir por el Ujú. COVID y súbitamente esto puede ser reinterpretado. Quiero ver esto de otra manera. Dime Exacto. cómo es y de Quiero pronto ver, desciende el ángel. exacto, exacto. Quiero Es verlo de otra manera. Bueno, esto, qué lindo, qué linda experiencia. Y esto en el contexto de una meditación, de un ritual. La verdad que la experiencia debe haber sido hermosa para las personas que estaban en ese momento. Pero totalmente. incluso esto se puede dar en lo diario, en el día a día, ¿no? Estamos con una persona
y de repente estoy haciendo un juicio sobre esa persona. Un juicio y digo, esta persona es demasiado tacaña, o esta persona es envidiosa, o esta persona es, no sé, el juicio que estoy haciendo sobre esa persona, y el curso dice, recibo aquello que doy, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo hago un juicio sobre el otro, el pensamiento que sostengo en mi mente es lo que experimento. Totalmente. Aquello que doy al otro es lo que recibo. Entonces, automáticamente cuando yo me escucho o me veo haciendo un juicio, tengo que también decir, tengo que ver esto de otra manera. Ajá. Y empezar a ver el Cristo en el otro, empezar a ver la divinidad en el otro. Entonces, dejo de hacer automáticamente el juicio, empiezo a verlo sin ese juicio que creé, que proyecté en realidad en el otro. Porque en realidad es una proyección, estoy viendo pasado, estoy viendo algo que yo todavía no sané en mí. ¿Está? Entonces automáticamente cambia esa percepción. No sé yo cómo hacerlo, desde mi humanidad, desde mi ego, desde mi mente racional. Entonces es ahí que pido la percepción del Espíritu Santo. Quiero ver esto de otra manera. Es una super lección. Y se da. Poderosa. Ya. Tú sabes que, claro, cuando juzgamos al otro estamos actuando como el cuervo. Vengo a devorar esta carne, vengo a hacer daño, vengo a nutrirme de la muerte. Cuando nosotros decimos quiero ver esto de otra manera, súbitamente llega la luz y todo se transforma. Y las alas que eran negras ahora son alas de luz, son otra situación completamente diferente. Tanto así que ninguno de nosotros recuerda el momento en el que los cuervos se callaron. Estábamos tan impresionados por todo lo que estaba pasando que de pronto ya los cuervos no estaban ahí. No sabemos cómo volaron, qué pasó con ellos. Todo lo que había era esta presencia de luz. Y todos lo sintieron de diferentes maneras. Incluso había un amigo que es iraní. En su tradición no existe pues el tema de los ángeles. Pero él me decía, yo vi una columna, bajó la columna y salió un guerrero con una armadura dorada, translúcida dorada, me decía. Y estaba ahí parado en medio de todos. O sea, el tipo que ni siquiera tenía una referencia cultural de eso, estaba en su patología también viendo. Pero te digo, todos, algunos los que no vieron, sintieron. Algunos muy psíquicos sí vieron toda la escena. Otros dicen que sintieron como alas que pasaban encima de ellos, literalmente como aleteos fuertes de alas que se desplazaban. Otros veían los arbolitos que estaban ahí en medio del bosque sacudirse, aun cuando no había viento en ese momento. Entonces, tuvieron diferentes percepciones del asunto y fue muy interesante ver cómo incluso lo que parece caótico puede tornarse en orden cuando somos capaces de ver esto de otra forma, como tú dices. Ya. A ver qué otra pregunta hay por acá. Acá Alberto Blanco dice, el ego es un obstáculo en nuestras vidas. ¿Cuál es su función? Parece el malo de la película. Dinos tú. Parece el malo. Parece el malo, es verdad. Parece el villano. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo interpretas tú el ego? Si alguien te pide, define el ego, ¿es bueno, es malo? ¿Qué les dices? Según mi forma de verlo, en realidad el ego está ahí para que despertemos. El ego está ahí para hacernos ver todo aquello que tenemos que sanar. No lo veo como un villano, simplemente lo veo, es el que nos muestra todo aquello que todavía no sanamos. Entonces, yo no lo veo como un obstáculo, porque en realidad nosotros decidimos bajar a la tierra, encarnar en un cuerpo, tener un ego, tener una personalidad, para experimentar esta vida, porque en realidad la vida es una escuela, venimos a aprender de la dualidad, de esto que tiene el ego, ¿no? Entonces, lo hemos decidido. Claro. No lo veo como algo malo. Sí. En psicología, cuando señalan al ego, pues se ve como un mecanismo adaptativo, ¿no? Uno va formándolo en base a las experiencias del medio y a tratar de mantener un balance con el en el yo. Exacto, es el yo. Es para poder dividir. Eso es mío, eso es tuyo. Pero la separación, crea la separación, ¿no? Claro. Es lo que crea separación. Ahora, pero en base a esa separación, el ego nos sirve para poder retornar a Dios en algún momento. Ya. Bueno, cuando lo reconocemos, ¿no? Porque
es como lo que dice el curso, no puedes tú expiar si no has visto el error primero. O sea, se expía cuando se ha reconocido que hay caos, entonces puedo llevar las cosas de retorno al orden. Igual, tengo que hacerme consciente de que hay un ego para poder trascender al ego, porque de lo contrario, simplemente soy el ego y no hay nada que trascender. Y ahí quedó todo, ¿no? Exacto. Cuando uno entiende que es un juego, ¿no? Cuando uno entiende que eligió este avatar, digamos, ¿no? Si lo llevamos a un videojuego, si lo llevamos a un juego de mesa, entonces, cuando uno entiende que está jugando este juego, ahora, si uno se va a creer que es ese personaje, que es ese avatar, que es ese ego, es ahí donde empieza el sufrimiento. Pero el miedo es el que muere, como dijo tu papá. Yeah. Tú sabes que yo veo esto como si fuera un teatro, ¿no? Tú hiciste la metáfora con una escuela, ¿cierto? Una escuela, un teatro, venimos a representar un papel, soy un estudiante de la vida, o soy esto, soy un maestro de la vida. Pero para poder cumplir mi rol dentro del escenario de ese teatro, tengo que vestir un atuendo, tengo que tener un cuerpo físico, tengo que formar una identidad del rol que tengo que cumplir. Entonces, sí es cierto, en este espacio soy papá, en este otro espacio soy pareja, en este otro espacio soy profesor y aquí estoy estudiante y así vamos. Y está bien, no me voy a pelear con esos roles, pero tampoco me voy a identificar con ellos, o sea, son solamente instantes, ¿no? Y esa es la parte difícil, porque uno dice, pero por encima de todo soy mamá, dice la señora. Por encima de todo soy esto, ¿no? Mi título profesional, mi esta cosa, mi otra cosa. Es muy fácil envolverse en el personaje. Sí. Por encima de todo quiero ver de otra manera. Por encima de todo quiero ver de otra manera y el yo soy, ¿quién soy? ¿Quién soy? El yo soy, porque no soy nada de eso. No soy ni la mamá, ni la maestra, ni, ¿no? Son todos personajes que vengo a cumplir y los puedo cumplir de la mejor manera, pero sin identificarme, sin creerme ese papel. Totalmente. ¿Sí? Porque eso me lleva directamente al sufrimiento, directamente a la carencia, al abandono, a la culpa, a la separación, a todo lo que el ego conlleva. Ya. Mira esto, Eliana Escalante dice, quisiera entregar mi vida a Dios, que guíe mi vida, pero siento miedo de entregarlo. Me va a Claro, traer más dolor, que me va a traer más dolor. O sea, la gente piensa claro, que si va por el camino espiritual van a sufrir más. claro, porque a la vez piensa que si entrega su vida a Dios, fíjate Enrique cómo lo dice, si entrego mi vida, es como que tiene que entregarlo todo y tiene que relegar todo lo otro. Si yo entrego mi vida, tengo que dejar mi vida terrenal, tengo que dejar mi vida, ¿no? Mis placeres terrenales. Tengo que dejar de ser a mi esposo, a mis hijos, los placeres terrenales de la vida, la comida, la bebida, lo que le guste hacer en la vida. Y en realidad no, es todos los placeres terrenales y el placer espiritual y la vida espiritual, entregarse a Dios y que Él la guíe. Claro, y es que creo que como todavía no se ha tenido la experiencia del gozo espiritual, uno asume que hay sacrificio en soltar la ilusión, soltar la fantasía, ¿no? Entonces, voy a sufrir si suelto todo esto. Siempre recuerdo cuando inicié la enseñanza del curso en vivo en los grupos aquí en California, un muchacho se me acercó y me dijo, no quiero seguir con el curso porque voy a tener que dejar la marihuana. Y entonces yo le decía, ¿en qué momento el curso te ha pedido que dejes la marihuana? Le digo, si quieres seguir haciéndolo está bien, pero yo digo que de manera natural va a surgir el cambio. No es como que tienes que forzar a ello o sufrir en el proceso. Tú simplemente nútrete de la información, toma lo mejor y cuando te sientas ya listo para dar el paso y si quieres hacerlo, lo haces. Y si no sientes hacerlo, está bien, pues vas a ser el primer instructor del curso de milagros marihuano y está perfecto. Pero esa es la cosa, romper la estructura es lo más difícil para la gente, ¿no? Creen que tienen que ser el perfecto santo. ¿Se fue el sonido? ¿Me escuchas? Bueno, yo creo que se fue un poquito el sonido de Hernán, pero igual nosotros vamos a continuar hablando acá hasta que se estabilice su sonido. Tú me avisas cuando estés bien de sonido, Hernán. Yo voy a seguir hablando acá. Y bueno, decía que ocurre mucho que la gente
se enfoca en el curso como si tuvieran que hacer un sacrificio, como si tuvieran que sufrir a la hora de hacer el camino espiritual. Y eso no es verdad. Lo que sí puede ocurrir es que llegues a hacer un camino espiritual tan comprometido que de forma natural empieces tú a dejar esas cosas sin esfuerzo. Porque ahora el gozo del espíritu llega a ser tan importante, tan poderoso, que abandonar esas otras cosas que eran un juego, sencillamente es lo fácil, es lo sencillo. Ahora sí estamos, Hernán. ¿Estás ahí? Más o menos, ya casi. Todavía no, un poquito, ok. Bueno, déjame ver qué otras preguntas o comentarios hay por acá. Ya de todos modos estamos llegando casi al final de la transmisión, hemos hecho 1 hora, pero obviamente vamos a ver los comentarios de ustedes también. Zul Mare dice, sí, así me sucedió mientras me encontraba en el patio de mi casa, vinieron cientos de pájaros, se estacionaron en mi patio, fue algo hermoso, sentí una paz. ¿Te das cuenta? Es cuestión de interpretación, ¿no? Si es bueno o es malo, o cómo funciona esto. ¿Estás ahí, Hernán? ¿Se oye ya? ¿Se fue la señal? ¿Se fue el sonido? No te oigo yo. Bueno, vamos a ver si te conectas. Tú me dices cuando ya estés con sonido. ¿Quién más por acá? Luisa Fernanda Ibarra dice, hoy me preguntaba con mi esposo qué se sentirá morir. Y con lo que tu padre dijo es para mí la respuesta. Al morir lo único que muere es el miedo. Totalmente, totalmente. Y es que la verdad es que no somos un cuerpo. Digo, los cuerpos han nacido, los cuerpos se van a ir, van a morir, pero lo que realmente somos preexiste al nacimiento y va a existir aún después de la muerte. Entonces, por lo que es inevitable, no deberíamos asustarnos, dice, por ejemplo, un material como el Bhagavad Gita del Vedanta. No deberíamos sufrir, simplemente deberíamos entrar al reconocimiento de lo que realmente somos. Y si somos eternos, entonces cumplamos con el rol. Si te tocó ser médico, eres médico. Si te tocó ser guerrero, eres guerrero. Si te tocó ser madre de familia, pues eres madre de familia y está bien. Está bien. El curso no está en guerra con tu rol egoico. De hecho, el curso ni siquiera te pide destruir al ego, solamente te pide trascenderlo, ir más allá del ego. Hernán, ¿cómo vas con el audio? ¿Estás escuchando o no? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía? Ok, seguimos entonces con los comentarios de la gente. Angélica Gordon dice, yo vi el curso de milagros por 4 meses con miedo de lo que escuchaba, pero a la misma vez sentía que me atraía, que no podía alejarme. Hoy es lo más divino que puedo tener. Te entiendo, Angélica. Yo también te digo, terminé de leer el curso y me horroricé de pensar que no tenía las herramientas y lo requerido para poder funcionar de forma adecuada en relación a la enseñanza del curso, ¿no? Y mira, tuvieron que pasar años para mí. Gracias a Dios para ti fueron solamente meses, ¿no? Para volver a otra vez enrumbarte y ahora seguir la ruta con más ahínco, con más fuerza. Me alegro por ti, me alegro que lo hayas hecho. Hernán, ¿cómo vas? ¿Estás? ¿No estás? ¿Casi? Qué pena. Se perdió la voz de Hernán. Siempre al final, al cierre de nuestro video con él, hemos tenido un inconveniente. La vez pasada también ocurrió que se le cayó la señal y ahora se nos fue el sonido. No sé por qué. Fue una conversación muy amena, muy interesante siempre conversar con Hernán Orlandini. Bueno, acá Angélica dice, me encanta esta charla. Muchas gracias, Enrique y Hernán. Hernán, ¿cómo vas? ¿No? ¿Sí? ¿No se oye? ¿No? Ok, bueno, está bien. De cualquier modo, Hernán, yo te agradezco mucho por haber estado aquí. Después vamos a textear, después vamos a escribirnos para conversar acerca de lo que quedó pendiente. Y te voy a invitar en otra ocasión para volver a conversar sobre el curso de milagros. No te preocupes, todo está bien. Ahorita no te puedo oír, pero de cualquier manera después lo conversamos. ¿Ok? Un abrazo, amigo. Te cuidas, que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias por todo lo que aportaste hoy. Toda la gente está agradecida. Nos vemos pronto. Cuídate. Chao. Bueno, amigos, esa fue la conversación con Hernán Orlandini. Justamente hicimos 333 personas mirando a través de YouTube. Hubieron 222 likes, ahora ya hay 225 en este momento. Fue una conversación muy, muy amena. Hernán es un tipo que tiene mucho conocimiento tanto del lado espiritual como del lado de la psicoterapia. Él como psiquiatra, ya se imaginarán la cantidad de casos y situaciones que le toca observar.
y siempre es muy interesante conversar con él. Yo lo voy a invitar en otra ocasión para que conversemos largo y tendido sobre estos temas. Ahora casi hicimos la hora cuando se perdió la comunicación, pero de cualquier modo creo que fue muy enriquecedor para todos los que pudimos comunicarnos con él el día de hoy. A ver, voy a tomar algunos comentarios o preguntas más. Y, a ver, por acá Itzel López dice, el primer instructor marihuano. La verdad que no creo que sea el primero. Hay muchos instructores del curso que algunos, por ejemplo, yo conocí uno que él le gustaba el alcohol, le gustaba muchísimo, pero le fascinaba el curso. Y él enseñaba el curso de milagros en las cárceles. Y creo que era exactamente la clase de personalidad que se necesitaba para poder divulgar el curso en las cárceles. Lo hacía muy, muy bien, mi amigo Rafael. Y te digo, no hay ningún conflicto ahí. Uno puede pensar, no, pero es alcohólico, o es esto, o es lo otro. Les digo que no solamente en la tradición cristiana, y en este caso en la instrucción del curso, sino también el budismo. Por ejemplo, hay un famoso maestro de budismo que llevó el budismo de Tíbet a Londres, a Inglaterra. Él se llamaba Chogyan Trungpa. Sus mejores discursos fueron cuando él estaba alcoholizado. Y no les estoy diciendo esto para que vayan al alcohol, no. Lo que estoy diciendo es que no deberíamos juzgar absolutamente nada. No debemos poner juicio, sino procurar ver esto de otra manera. O sea, si tú te sientas frente a Chogyan Trungpa, bueno, él ya murió, pero si nos hubiéramos sentado frente a él y hubiéramos juzgado su alcoholismo en lugar de enfocarnos en su discurso, nos hubiéramos perdido unas charlas magistrales y profundísimas acerca de budismo. Entonces, definitivamente, había la necesidad de poder abrirnos, ¿no? Como nos decía Hernán hace un rato, a observar esto de otra manera, a observar las cosas desde otro ángulo, observar esto sin juicios. Eso sería lo ideal, ¿no? Poder observar la realidad sin juicios. Así que con ese mensaje los dejo porque es el último mensaje también que nos dio Hernán hoy día. Procuren aprender a mirar las cosas de una nueva perspectiva, no la perspectiva humana de lo que es la apariencia del mundo, o el ego, la identidad, sino desde la perspectiva divina, desde el Espíritu Santo, lo que nos decía Hernán ahora de esta conexión no horizontal, sino vertical con la divinidad, ¿no? La causa del Padre Dios y el Hijo, que es su efecto. Les agradezco muchísimo a todos por haberse conectado hoy día y Hernán se despide de ustedes también y estoy seguro que vamos a conversar con él muy, muy pronto otra vez. Así que se cuidan y conmigo es hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Adiós.